Buenas tardes, licenciado. Compañera, ¿se mira el documento? Sí, licenciado, sí se ve. Mire, ¿usted me puede ver el número de alumnos que habemos, por favor? Son 37. 37. Gracias, gracias. Bueno, esperemos un par de minutitos, pues vamos a iniciar la cátedra. Jóvenes, disculpen, ya les llegó el módulo número 4. Disculpen, ya les llegó el módulo número 4. Sí, licenciado, por WhatsApp. Mire, ¿y el número 5 y 6? Lo que nos Aquí llegó. solo tenemos el módulo 5, módulo 3 y 4 y otro que dice investigación. Ajá, eso. Tenemos 3, 4, 5 y 1 de investigación. Ese de investigación es de ahí de la Dirección de Investigación de la Universidad. ¿Es De la pregunta o es información? No, la pregunta es si ese documento... Ok, ahorita le digo. Ese Dice, documento es hecho por usted, que de investigación. Bueno, entonces sí. Entonces, ¿cuántos módulos tienen? ¿Le llegó el 4? No, tienen 3, 4, 5 5. y el trabajo de investigación. Así es. Bueno, ahí estamos. Estamos bien. Trabajo de investigación tiene 30 páginas. Sí. Muy bien. Entonces estamos bien. Ahora, como ya tienen el material, no van a querer recibir el curso. Bueno, el material es parte de las cátedras que se están impartiendo. Es decir, que de las cátedras que se están impartiendo, ya sea presenciales y virtuales, hay cosas que no están en el material. Por lo tanto, es indispensable que hagan acto de presencia en cada una de estas sesiones. El día de hoy vamos a trabajar por lo menos vamos a llegar vamos a ver si llegamos a genocidio cultural o vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a tratar de ver por lo menos la mitad del trabajo que se ha realizado para el día de hoy. Quiero que me anoten ahí artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese artículo 36 hace referencia con aspectos relacionados con la religión. Cuando hablábamos de las discriminaciones, teníamos discriminación por religión, discriminación sexual y discriminación racial. Las clases, los tipos. Y las estructuras donde se encuentran, hablábamos que se encuentran en el aspecto social, económico, político y cultural. Bueno, hoy vamos a iniciar lo que es la asimilación y el etnocidio. Vamos a ver qué es la cultura
Vamos a ver en qué consiste la aculturación. No confundirla con asimilación. No confundir. Y analizar lo que es asimilación cultural, etnocidio cultural, formas de asimilación y etnocidio. Cuando nosotros principiamos a trabajar estos temas, nos preguntamos, ¿qué es la cultura? Esto no está en el documento que le llegó. No lo creo. Quiero ver el módulo número 4. El módulo 4 solo habla de la definición de asimilación, habla del etnocidio cultural y las formas de asimilación y de etnocidio. Entonces, en el examen se les pregunta a ustedes qué comprende o qué interpretó por cultura. ¿Qué interpretó usted por el término de la aculturación o asimilación? No escriban todavía, sino que cuando les ponga el material ya a la vista, ustedes principien a tomar sus pequeñas notas. Miren, cuando hablamos de la cultura, se los voy a explicar. La cultura, miren, son todos esos conocimientos adquiridos en la vida. La cultura son esos conocimientos adquiridos a través del estudio y a través de la capacitación y a través de muchas formas de aprendizaje. Entonces, la cultura es el conjunto de conocimientos e ideas no especializadas, adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. En la comprensión de un texto pueden influir en forma decisiva, por ejemplo, la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores. Entonces, la cultura son todos los conocimientos adquiridos en la vida por medio del estudio, por medio del trabajo, por medio de la lectura de ciertos documentos. Entonces son facultades intelectuales que tiene el ser humano. Alguien dice, este individuo es muy culto. Definitivamente, si habla 2, 3 idiomas, tiene 3, 4 maestrías. Entonces es una persona acaudalada de todos esos conocimientos que ha adquirido en la vida. No necesariamente por ir a la universidad todos los días o estar en la universidad, sino que es un conjunto de aspectos que se han adquirido en la formación individual del ser humano. Entonces, no son en el examen son los conocimientos adquiridos a través del esfuerzo intelectual de la capacitación de las personas que se han adquirido por el estudio, por el trabajo y por las experiencias de la vida. No me vayan a poner ahí que es filosofía. No, aquí la filosofía son aspectos ya de otro punto de vista. Aquí estamos analizando lo que es eminentemente la cultura. Ahora bien, si nosotros ya vimos qué es cultura, entramos en el concepto entonces pongan atención, de aculturación. Y la aculturación es el proceso de recepción de otra cultura y adaptarse a ella.
en especial con pérdida de la cultura propia. Me explico. La aculturación, jóvenes, es un proceso en donde el individuo se adapta. La aculturación es el proceso mediante el cual un individuo se adapta a otra cultura, corriéndose el riesgo de la pérdida de la cultura propia. Por ejemplo, Juan Pérez se va para los Estados Unidos, se va para Italia. Juan Pérez ha adoptado la cultura italiana, pero esa culturación se corre en especial la pérdida ya de la cultura guatemalteca, principalmente si era patojo o era joven. Entonces, no nos confundamos qué es la cultura y qué es la culturación. Entonces, la culturación es el aspecto por medio del cual un individuo, por ejemplo, se ubica en otro lado, en otro país, en donde adapta esa cultura, con pérdida de la cultura propia. Es decir, que puede haber cierta pérdida de la cultura propia. ¿Qué sucedió? Vamos a ver, adelante lo vamos a ver. Esta culturación quedó frustrada con la venida de los españoles, porque ellos venían con la mentalidad de indoctrinar con sus propias costumbres y su propia cultura, sus religiones, a los grupos étnicos. Ellos adaptaron parte de esa cultura sin perder la cultura propia. Entonces, es un proceso dinámico que ocurre cuando dos grupos autónomos están en contacto constante, donde uno y el otro buscan provocar un cambio hacia una cultura o hacia ambas, dependiendo de la relación de poder que se establezca. Esto ocurre a nivel del grupo y a nivel del individuo. Lo que yo les mencionaba con la venida de los colonizadores. Proceso que ocurre cuando dos grupos culturales, la cultura española y la cultura indígena, desde luego tienen su propia cultura y son autónomas, pero están en contacto constante, donde uno y el otro buscan provocar un cambio hacia una cultura o hacia ambas. Los colonizadores querían realmente endoctrinar con su propia cultura a los grupos étnicos. Dependiendo de la relación de poder que se establezca, esto ocurre a nivel del grupo o a nivel del individuo, aculturación. Aquí ya tenemos dos aspectos, lo que es la cultura y lo que es la aculturación. Bueno, ya vimos cultura, ya vimos aculturación. Ahora ¿qué comprendemos por asimilación? Yo sé que ustedes saben que asimilar es el acto por medio del cual nosotros interpretamos o comprendemos o asimilamos la temática, por ejemplo, de la cátedra. Yo estoy asimilando perfectamente la cátedra de hoy. Yo estoy asimilando el aspecto eminentemente a qué se refiere la cultura. Estoy asimilando el aspecto de la culturación. Y ahora, si entramos a la asimilación, este es el proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro
que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. Lo que les mencionaba, aquí en la asimilación, el individuo podía hablarse cuando se refiere a un, tal vez, no solo soliloquio, sino que como un monólogo de la interpretación de lo que se ha visto, que se ha asimilado. Proceso de transformación de un elemento en otro que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. Entonces, aquí vamos a ir amarrando la temática. ¿Qué consiste entonces lo que es la asimilación cultural? La asimilación cultural es un modelo social para la integración de personas extranjeras que propone una uniformidad cultural. Aquí la doctrina nos habla de aspectos de un modelo social cuando hablamos de la asimilación cultural. Dice que para la integración de personas extranjeras que proponen una uniformidad cultural. Pueden ser personas, hablemos de personas americanas, que ellos pueden venir con ciertos aspectos relacionados con la cultura. Pero no nos perdamos, sigamos con los extranjeros, con los españoles. La asimilación cultural dice modelo social para la integración de personas extranjeras que proponen una uniformidad cultural. Esa asimilación cultural la traían los extranjeros colonizadores para lograr la uniformidad, de unificar las culturas, tanto las culturas étnicas, las culturas vernáculas, la costumbre, con las culturas eminentemente españolas. Aquí hay algo muy importante, lo que yo les mencionaba. Cuando hablamos de la asimilación cultural, consiste en obligar a las minorías étnicas a adoptar el idioma, los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando las propias. Cuando hablábamos de la asimilación, cuando hablábamos de la aculturación, no confundirnos. La asimilación cultural es, por ejemplo, que los colonizadores venían a introducirnos, a indoctrinarnos con sus propias culturas, de las cuales teníamos nosotros que abandonar las propias. Entonces, la asimilación cultural consiste en obligar a las minorías étnicas, a los grupos tribales, a adoptar el idioma, los valores, la religión, normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando las propias. No necesariamente, porque no se abandonaron las propias en su totalidad. Porque los grupos vernáculos, los grupos tribales, los grupos indígenas aún conservan sus propias costumbres y sus propias tradiciones. Entonces, ya con ese manejo de esos conceptos de la cultura, de la aculturación y de la asimilación cultural, nosotros entonces vamos a continuar en qué consiste el etnocidio. Vean, no confundirlo con genocidio, que lo vamos a ver. El genocidio, hablemos pues, para que ustedes no se pierdan, que el genocidio es la destrucción de un grupo vernáculo, de un grupo étnico, que por motivos de raza, por motivos sociales, por motivos políticos. Por ejemplo, el caso de Ríos Montt, que supuestamente a él se le juzgó por genocidio. La temática
radica en lo que es la destrucción, en lo que es el etnocidio. Destrucción de un grupo étnico o de su cultura. No confundir con genocidio. En el examen siempre tener mucho cuidado. Si yo estoy anotando etnocidio o estoy anotando genocidio. El genocidio es la destrucción de ciertos grupos por cuestiones de raza, por cuestiones de género, por cuestiones eminentemente de carácter social. La destrucción, por ejemplo, perdón, la destrucción de las razas mayas, de las cuales se provocaron en la época de la guerra interna en el país, ¿no? El etnocidio, entonces, jóvenes, es la destrucción de un grupo étnico o de su cultura. Yo les puedo anotar en el examen. Realmente los colonizadores buscaban la destrucción de la cultura y de las costumbres de los grupos étnicos. Entonces, inmediatamente ustedes se ubican en lo que es el etnocidio. No tenemos por qué perdernos. Bueno, entonces, ¿me hablaba? Bueno, entonces, el etnocidio consiste en la eliminación física deliberada de una etnia, de un grupo indígena, de un pueblo, población. El etnocidio persigue el espíritu, persigue la moral, persigue el espíritu. Fíjense ustedes, el etnocidio consiste en la eliminación física deliberada de una etnia, pueblo o población. El etnocidio, entonces, es esa eliminación de un pueblo en cuanto a la colectividad sociocultural diferenciada. El etnocidio es la eliminación de un grupo étnico, principalmente su cultura, aspectos de carácter social, cultural. Ahora bien, entonces, ¿qué es el etnocidio cultural? Aquí estamos entrando entonces a lo que hemos venido hablando con respecto a esa destrucción. Etnocidio cultural es la destrucción de la cultura de un pueblo. Esta definición fue expresada por Robert Howling, quien compartió de la denuncia del genocidio cultural que hizo Jan Malauri en 1968 para referirse a la liquidación de las culturas indígenas. Es la destrucción de todos los aspectos eminentemente relacionados con la identidad, con la cosmovisión, con las formas de vida, con la costumbre de los grupos étnicos. Sí, es etnocidio. Si la pregunta vale 2 puntos, yo le voy a poner 1. Pero si me pone etnocidio cultural, entonces le voy a anotar los 2 puntos. Sigamos. No me dejen a media las respuestas. Bueno, es necesario que para conocer las instituciones de asimilación y etnocidio cultural tengamos presente el significado de cultura, aculturación y asimilación. Ya interpretamos, ya sabemos qué es cultura. Ya interpretamos también y estudiamos lo que es la aculturación y la asimilación.
Al tener presente entonces la definición de cada uno de esos conceptos, nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué es el genocidio? Son determinados tipos de actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico por motivos de raza, religiosos como tales. Entonces, aquí regresamos nuevamente a lo que es la cultura. Esto es para que nosotros vayamos formándonos culturalmente la temática que estamos estudiando. Este concepto de cultura viene del latín, que significa cultivo, o sea que se relacionaba con la agricultura. Y cuando ahora hablamos de agricultura, tierra. Estamos hablando de aspectos de agricultura. Entonces, en las ciencias sociales, de conformidad con la Enciclopedia Universal, CEISA, se entiende por cultura al gesto de transformar la naturaleza. Tomando la palabra, vamos al gesto de transformar la naturaleza. Tomando la palabra naturaleza en su más amplio sentido de tal, dada, incluido el hombre. El hombre posee la facultad de obrar sobre la naturaleza. Gracias a su razón y a su inteligencia, que le permiten tomar conciencia de la naturaleza como tal. Puede situarse, por así decirlo, fuera de ella. Entonces, conciencia de la naturaleza como tal, y que puede captar mediante el acto de reflexionar el sentido de un proceso natural y darle otro sentido mediante esa misma reflexión. Estos son aspectos prácticamente doctrinarios que nos da lo que es lo que nos dice la Enciclopedia Universal CEISA. Nos dice que se entiende por cultura lo que mencionábamos anteriormente, solo que aquí estamos conformando la temática con mayores elementos, conjuntos, características, naturaleza jurídica y todo. Bueno, entonces, la cultura es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Lo mencionábamos anteriormente. Entonces, en la comprensión de un texto pueden influir en forma decisiva la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores. Esto que estamos estudiando, de las notas que ustedes están tomando, cuando lean el documento, lo van ustedes ir relacionando con la temática que estamos viendo. Bueno, entonces, decíamos que es el conjunto de conocimientos de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, incluyen los procesos, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Perdón. Es el conjunto de todos los aspectos de la actividad transformadora del hombre y la sociedad, comprendiendo una parte material y la otra espiritual, comprendiendo la primera en todos los bienes materiales y la segunda la suma de todos los conocimientos adquiridos por el hombre, por los humanos. Es decir,
la filosofía, la ciencia, la ética, religión, derecho, etcétera. Y exponiéndolo en una forma sencilla, la cultura puede resumirse en el desarrollo material e intelectual existente en sí. Existente en sí es la forma de vida de un pueblo. Vamos a ver esto despacio. Vean, decíamos que la cultura son el conjunto de todos los aspectos de la actividad transformadora del hombre y de la sociedad, comprendiendo una parte material y la otra espiritual. A esto me quiero referir. Quiere decir que cuando hablamos del aspecto cultural, tiene dos elementos fundamentales: el material y el espiritual. Cuando hablamos del aspecto material, nos referimos de todos los bienes existentes, corpóreos, materiales. Fíjense bien, aspectos materiales y aspectos de carácter espiritual. Y cuando hablamos del aspecto espiritual, son los conocimientos adquiridos por todos los humanos. Y ese aspecto espiritual, jóvenes, podemos referirnos a lo que es la filosofía, la ciencia, la ética, religión, derecho, etcétera. Y exponiéndolo en una forma sencilla, entonces la cultura puede resumirse en el desarrollo material e intelectual. Aquí, en esta definición, jóvenes, nosotros estamos uniendo el aspecto espiritual y material. Decimos entonces que se resume la cultura en el desarrollo material e intelectual, que son los dos elementos importantes, o bien el elemento material e espiritual, existente en sí, que es la forma de la vida de un pueblo. Entonces, se puede resumir en el desarrollo material e intelectual, espiritual, existente en sí, es la forma de vida de un pueblo. Aquí regresamos nuevamente a lo que es la aculturación. Yo les iba a decir que me fueran dejando ciertos espacios en cada uno de estos temas para unificando la temática. Pero lo importante es que ustedes están haciendo ahí su resumen y tienen ahí el material. Miren pues, entonces, la aculturación volvemos a repetirla, pero lo vamos a repetir ya con otros aspectos. Podemos definir la aculturación como los intercambios culturales que se dan entre pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos u hostiles. La aculturación es esa relación que existe entre dos culturas y que una puede ser dominante y que esta aculturación puede penetrarse, exigirse en una forma violenta o en forma pacífica o a través de ciertos aspectos de hostilidad. Entonces, la aculturación puede definirse como los intercambios culturales que se dan entre pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos u hostiles. Es esa relación, son esos intercambios culturales que se dieron entre la época de la colonización con los españoles y los indígenas. Y que esa aculturación, jóvenes, se puede dar en una forma pacífica o en forma de aspectos de hostilidad, surgiendo como consecuencia un enriquecimiento cultural mutuo. Esto es muy interesante,
porque tanto los españoles como los indígenas se dieron cierto enriquecimiento desde todo punto de vista cultural. Los indígenas aprendieron de los colonizadores y los colonizadores, pues desde luego, también aprendieron costumbres indígenas. Entonces, la culturación, en otras palabras, es un proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. No, no específicamente y no necesariamente, porque aquí se dio una interrelación entre las culturas españolas y las indígenas, pero la cultura indígena no se dio una gran pérdida, porque aún se mantienen esos aspectos de la cosmovisión maya, de sus propias costumbres. Aunque los misioneros y otros visitantes han penetrado cada vez más en sus zonas, es difícil que este pueblo corra peligro de una definitiva aculturación, lo que yo les he venido diciendo. Entonces, la aculturación es el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. Aunque los misioneros y otros visitantes han penetrado cada vez más en sus zonas, es difícil que este pueblo corra peligro de una definitiva aculturación. ¿Por qué no se corre el peligro de esa definitiva aculturación? Porque los pueblos indígenas, los pueblos tribales, aún mantienen su propia identidad y su propia cultura. Por lo tanto, es cierto que a través de aspectos pacíficos se trató de aculturar a los indígenas y también a través de la fuerza y de situaciones de hostilidad. Bueno, entonces la aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellos adquieren una nueva cultura o bien aspectos de la misma. Los individuos se adaptan, es decir, se aculturan, incorporando elementos de la otra cultura. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. Ahí no hay pierde y aquí interpretamos completamente lo que es la temática, que es a través de la colonización que se dieron esos aspectos de la culturación. Entonces, en otras palabras, la aculturación consiste, por un lado, en la incorporación de elementos de la nueva cultura y, por el otro lado, en el reajuste de los patrones culturales. Es un proceso de imposición de cambios a una cultura o a otra cultura. Cuando dos grupos culturales se relacionan y se modifican mutuamente, esa es la aculturación. Cuando la relación entre ellos implica dominación de una sobre la otra, es decir, que es asimétrica, que tienen ciertas medidas. Entonces, la cultura dominante impone sus normas, costumbres y pautas culturales. Por ejemplo, creencias religiosas, emigración, uso de palabras extranjeras. Cuando una cultura se impone sobre la otra, el pueblo dominado pierde su propia cultura. Incluso puede perder su propia lengua y su modo de vida. En su lugar, asimila los elementos culturales de la cultura dominante. Bueno, aquí tenemos lo que es la aculturación. Continuamos.
puede ocurrir en forma violenta, con enfrentamientos armados. O bien puede ser de forma pacífica a través del poder económico, tecnológico o de la cultura dominante. O bien por una combinación de ambas. El fenómeno de la globalización presenta diversos procesos de aculturación a través de medios tanto violentos como pacíficos. La colonización jóvenes es un ejemplo de formas violentas de aculturación. Vamos a terminar acá. Nos dice, en Guatemala se dio el proceso de aculturación. Se asimilaron aspectos y valores de la cultura española, por lo que en una forma sencilla se puede decir que la asimilación es un proceso mediante una cultura se adhiere o tiende a parecerse a la otra cultura, identificándose con la misma en una forma total. El proceso de España y Guatemala en que España conquistó, colonizó, dominó totalmente a Guatemala, dándose luego en formas menos violentas, adquiriendo los indígenas conocimientos y valores occidentales, manteniendo sus sistemas jurídicos, costumbres, tradiciones y formas de vida. Acá nos vamos a quedar. Tenemos clase, acá nos vamos a quedar y tenemos clase hasta el miércoles 3 de abril, que la clase va a ser también virtual. Quiero desearles buen descanso. Denle una miradita al material que les llegó y vamos a continuar con la temática el próximo miércoles 3 de abril a la misma hora. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Si no, pues nos miramos el próximo día de clase y les deseo pues un feliz descanso y bien portados. Tengan mucho cuidado porque estos días son de convivios, prácticamente no son de descansar, sino que de andar en la playa. Pasen ustedes feliz tarde, jóvenes. Licenciado, disculpe una pregunta, ¿dónde podemos encontrar el material de apoyo? Usted se acaba de incorporar. No, licenciado, es que revisé en la plataforma y solo me aparece módulo 1 y módulo 2. Se lo mandaron al grupo de WhatsApp, licenciado. No lo han subido a Classroom. ¿Qué manda? Ya se compartió en el grupo de WhatsApp, licenciado, ahí lo pueden encontrar. Licenciado. En el grupo que hizo la compañera. Ajá. De igual manera, ya lo reenvié al grupo de dudas quinto semestre, si no estoy mal. Ya está también en ese grupo. Muchas gracias, compañera, se le agradece mucho. Entonces, ya se les envió el módulo 3 que entra en el examen, el módulo 4 que entra en el examen, y yo creo que también va a entrar el módulo 2. Va a entrar el módulo 2, 3 y el 4. El 5 y el 6, pues, yo les voy a decir hasta dónde vamos a llegar para el día del examen, pero sí lean el módulo 2, porque ese módulo 2 no entró en el primer examen. Lean el módulo 2, 3 y el 4. Porque el módulo 5 es un poco largo, que posiblemente lo dejemos ya para el 5 y el 6, posiblemente lo dejemos para el examen final. El segundo examen es el día, les voy a decir, aquí estamos. Tenemos todavía
Miren, tenemos, vamos a ver, tenemos una, dos, tenemos 4 clases. Tenemos la clase del día miércoles 7 y luego tenemos tenemos la clase del día miércoles 3 de abril y luego tenemos la otra clase el 5 de abril. Que esas clases van a ser virtuales. Las próximas clases van a ser virtuales. Entonces, ya la otra semana que corresponde al 10 y al 12, esas van a ser clases presenciales. Y el martes 16 es el segundo examen. Principia en el 16 y termina el 26 día viernes de abril. Para incorporarnos nuevamente, si no estoy mal, creo que el día viernes 3 de mayo, porque el 1, tengo entendido que es 1 de mayo y ese día hay asueto. ¿Otra pregunta? ¿O nos miramos el próximo día de clase, jóvenes? Pase feliz descanso, licenciado. Pase buenas tardes. Muchas gracias.